Quédate en Aquí Entre Nos con Julio César Labrador. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Posiblemente el capítulo 6 del libro de Daniel posee la historia más amada de todo el escrito. Estamos hablando de Daniel en el foso de los leones. Sin embargo, cuando vemos el escenario general de todo el libro, contemplamos cosas que tienen que ver mucho con quienes vivimos en los últimos días. Por un lado, estamos viendo a tres hombres testificando de Dios en medio del horno de fuego, y en Apocalipsis 14 vemos a tres ángeles que están predicando el evangelio eterno a todo el mundo. Ahora vemos a Daniel, quien ha sido un individuo a quien se caracteriza por tener el Espíritu de Dios en él, un espíritu superior, como dice el capítulo de esta semana. Y por el otro lado encontramos en Apocalipsis 18 ese cuarto ángel que ilumina toda la tierra con su gloria, y que no es otra cosa esta iluminación y este fulgor que la misma presencia del Espíritu Santo. ¿Estás listo entonces para que en esta semana contemplemos la metanarrativa más allá de Daniel en el foso de los leones y observemos las conexiones apocalípticas de Daniel capítulo 6? Pues entonces, comencemos. Las herramientas básicas para cada segmento de tu repaso están en El Sábado Enseñaré, el título que identifica el material auxiliar para el maestro. Lo que el folleto de maestros quiere enfatizarnos para esta semana son dos cosas muy importantes: la fidelidad y la vindicación. Lee para esto la reseña, el comentario y la aplicación a la vida que están desde las páginas 82 a la 85 de tu material auxiliar para el maestro. Para quienes se están uniendo a nuestra audiencia recientemente, queremos decirle que nuestro programa no es un comentario de la lección. Es más bien un material especializado que busca de manera intencional dar herramientas para los maestros de tal forma que ellos edifiquen el carácter de sus alumnos. Para esto, ofrecemos el siguiente bosquejo en 4 segmentos que queremos compartir contigo para poder abarcar la lección de la semana. Primer segmento: motiva, 1 minuto. Acelera el corazón de tus alumnos motivándolos con una razón válida de por qué esta lección es importante para sus vidas. ¿Qué le dirías a tus alumnos para que tomaran conciencia de la importancia que tiene esta lección para ellos? Intenta lo siguiente: pregúntales: si tú fueras Daniel, ¿cuál sería el talón de Aquiles que encontrarían tus enemigos para llevarte al foso de los leones? Pues bien, lo que le sucedió a ese siervo de Dios nuevamente acontecerá en el tiempo del fin, y nuestra meta es llegar a ser tan intachables como lo fue aquel profeta maravilloso del Antiguo Testamento. Sin decir más nada, yo te invito para que pases al siguiente segmento de nuestra lección. Segundo segmento: explora, 15 minutos. Extrae de la mente de tus alumnos los 3 aspectos más edificadores del carácter que la lección contiene. Explora es el segmento en el que más cuidadosamente debes manejar el tiempo, porque si no, se te va a ir como el agua entre los dedos. Por eso, escoge muy bien los 3 puntos que vas a resaltar ante la clase. En mi opinión, el punto número 1 en el que deberíamos enfatizar frente a nuestros alumnos lo hemos titulado la fidelidad antes del decreto. Lo que aquí vamos a hablar básicamente es el tema de la corrupción. Había sido tan grande el nivel de esta mala práctica del gobierno en la corte medo-persa que Darío quiso descentralizar su gobierno. Por lo tanto, escogió 120 sátrapas, individuos que gobernaban cada una de sus provincias y quienes debían rendirle cuentas a 3 gobernadores que servirían como auditores de cada uno de ellos.
La última frase del versículo 2 nos muestra la razón por la cual Darío hace toda esta reestructuración gubernamental. La palabra de Dios dice, para que el rey no fuese perjudicado. Otras versiones de la Biblia nos dicen para que los intereses del rey no se vean perjudicados. Pues bien, en medio de todo este clima corrupto de la política medo-persa, surge un individuo extraordinario. Se trata de Daniel, a quien el rey intenta colocar en el puesto de primer ministro, a quien todos deberían darle cuenta. Por favor, lee para tu clase Daniel capítulo 6, versículo 3 y pregunta, ¿cuál es la razón por la que el rey quiere hacer este ascenso a Daniel? Deja que tus alumnos puedan participar con sus opiniones. La frase clave aquí es espíritu superior, lo que significa sencillamente que el Espíritu Santo condujo a este hombre de Dios en cada uno de los aspectos de su vida. Pero continuando en el capítulo 6, lean ahora los versículos 4 y 5 y pregúntale a tu clase, ¿en qué tenía Daniel un espíritu superior al de los otros gobernantes de Babilonia? Sin duda ellos atinarán a mencionar que la fidelidad de este hombre, el hecho de que no tenía ninguna falta ni ningún vicio, era lo que claramente lo hacía superior moralmente hablando. Y es tan así este aspecto que los mismos enemigos de Daniel, quienes lo odiaban por estar en lugares tan privilegiados, encontraron que la única manera de hacerlo caer era contrastando la ley del imperio con la ley del Dios de Daniel. Aprovecha este momento para decirle a tus alumnos que en el tiempo del fin también se volverá a repetir esta situación, porque la ley de nuestro Dios entrará en conflicto con las leyes que promulguen la bestia y su imagen en busca de adoración. Si queremos, como Daniel en su momento, ser fieles y tener un espíritu superior de obediencia a la ley del Señor, debemos cultivar eso ahora mismo en las decisiones que diariamente tomamos. Al punto número 2 lo hemos llamado la fidelidad antes del foso. En esta parte aprovecha para darle a tus alumnos un recuento de cómo tramaron la conspiración los enemigos de Daniel en su contra y la actitud que tomó este hombre frente a ella. Aquí hay algo que a mí me parece muy interesante y es el hecho de que estos hombres utilizaron la fortaleza de Daniel, su integridad, en su contra. Y esto me hace pensar en lo astuto también que fue la serpiente en el Edén y en que sus siervos siguen su mismo modus operandi. Estos hombres aprovecharon la problemática que generaba la transición del poder de los babilonios a los persas y la gran corrupción reinante para proponerle al rey una supuesta estrategia en la cual se iba a asegurar la fidelidad de sus súbditos, pero obviamente lo que ellos deseaban era deshacerse de un individuo que les era molesto. Por otra parte, llama la atención que Darío no percibiera las verdaderas intenciones de estos individuos. Era muy difícil que ellos hubieran podido consultar a todos los 120 sátrapas de las provincias y a los otros gobernantes y no estuviera allí Daniel presente. Pareciera como medio ingenuo de parte de Darío. Sin embargo, las ardides y las artimañas de las que se valieron sus consejeros y gobernantes fue lo que le permitió a él, sin más, firmar un decreto en el cual pondría en peligro de muerte a un hombre bueno. Para completar, cuando Darío firma aquel decreto, lo convierte en una ley inmutable de los medos y los persas. Esto es muy paradójico porque más adelante en la parte profética del libro se nos mostrará un poder que querrá cambiar la inmutable ley de Dios. Pero volvamos de nuevo al decreto de Darío. Se estaba prohibiendo cualquier tipo de oración o adoración que no se realizara a través del monarca medo-persa. Es aquí donde Daniel toma la posición definitiva, la decisión
final de serle fiel y de mantenerse leal a su Dios. Lee con tu clase este versículo y después de analizarlo, piensen en las otras opciones que había podido tener el profeta del Señor para evitar el foso de los leones. Pasemos ahora al punto número 3, la fidelidad dentro y fuera del foso. Para este momento, Darío lo tiene todo claro. Se siente manipulado por sus súbditos que tras la intención de darle una estrategia para la estabilidad del gobierno, lo único que buscaban era quitarse de en medio a alguien que les hacía estorbo. Para este momento, aunque quiso hacer todo lo humanamente posible para salvar a Daniel, su amigo, tiene que llevarlo a la entrada del foso de los leones, poner una piedra en ella y sellarla con su anillo y los anillos de sus príncipes. Esto impediría que se abriera esa puerta hasta el momento preciso, ya sea para bien o para un mal mayor de Daniel. Aquella tuvo que haber sido una de las noches más amargas para el monarca medo-persa. La Biblia menciona que el individuo no siguió su comportamiento habitual. Esa noche se acostó sin comer, no permitió que los músicos tocaran nada y lo único que lo confortaba era la esperanza de que el Dios de Daniel pudiera librarlo de las fauces de aquellas fieras hambrientas. Aprovecha, querido maestro, para leer con tu clase Daniel capítulo 6, versículos 20 al 23 y luego pregunta, aunque el Señor no le evitó a Daniel el foso, ¿qué fue lo que sí hizo en su favor? Estoy seguro que tus alumnos van a acertar diciendo a que el Señor envió su ángel para que en medio de aquella oscura guarida le hiciera sentir a su siervo la presencia divina. Esto es supremamente recalcable debido a que es el Señor el que se debe llevar todos los créditos por su fidelidad. Porque aunque nosotros lleguemos a andar en valle de sombra de muerte, tenemos que tener la seguridad de que Él estará con nosotros. Pero el caso de Daniel es sumamente importante debido a la connotación escatológica que tiene. Si bien no con todo el mundo el Señor actúa de manera poderosa, librando y salvando, y esto lo vemos a lo largo de todos los mártires que han habido en el gran conflicto, sí tenemos que resaltar, remarcar el hecho de que con Daniel el Señor interviene de una manera muy especial debido al vínculo apocalíptico que tiene este hijo suyo con el pueblo de Dios del tiempo del fin. Eso significa que cuando tú y yo, querido maestro, y tus alumnos, lleguemos a enfrentar las dificultades que la Biblia predicen en el tiempo del fin, cuando el león rugiente quiera venir a devorarnos, el Señor enviará a su ángel para que le tape la boca y sus hijos de Dios finalmente sean levantados y prosperados, como lo fue Daniel después del foso. El capítulo finaliza con un decreto, el de Darío mandando a exaltar y reconociendo al Dios de Daniel, y las últimas palabras indican que durante el reinado de Darío y de Ciro, Daniel fue altamente prosperado. Esto significa, mis amados, que tú y yo, bajo el reinado de Cristo nuestro Señor, viviremos una prosperidad sin fin, porque en ese momento ya habremos pasado por el final del gran conflicto. Tercer segmento. Aplica 12 minutos. Plantea simulaciones de la vida real con escenarios que necesiten soluciones basadas en lo estudiado, estimulando así la participación. Para este segmento, asegúrate de que tus alumnos se sientan motivados a participar y para esto plantea escenarios como los siguientes. Primero, que hagan una lista de las cosas en las que un cristiano debe mantenerse fiel en su trabajo y hablen por lo menos de 3 de ellas. Número 2. Ya que el decreto de muerte de Apocalipsis 13 se da por el verdadero día de reposo,
¿qué deberíamos nosotros ahora mismo estarle enseñando a nuestros hijos menores de edad que los preparen para permanecer fieles en aquel momento? Y número 3, sabiendo que Dios es fiel, ¿cómo deberíamos nosotros reaccionar frente a las cosas malas que nos suceden a pesar de nuestra fidelidad al Señor? Cuarto segmento, crea 2 minutos. Lleva la lección más allá de la clase. Desafía a tus alumnos a realizar una tarea durante la semana. Esta sería la asignación que yo le dejaría a mi clase. Los animaría para que el siguiente sábado fuera observado adecuadamente en cada una de nuestras familias, comenzando con una preparación minuciosa para recibirlo a la puesta del sol del viernes. Y para despedir a tu clase, concluye la lección de una manera sencilla y elegante. La compañía del Señor es la que convierte la guarida de los leones en casa de Dios y puerta del cielo. Bueno, mis amados, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Desde la New Jersey Conference de los Adventistas del Séptimo Día, te decimos crece, compartiendo tu esperanza de que Cristo viene pronto. Nos vemos la próxima semana.